Bueno, familia, estamos de vuelta en el sexto día del curso El enojo entre las parejas y vamos a comenzar y le vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, el capítulo de hoy es también de esta parte es cuando estoy enojado conmigo mismo. La radio anuncia una temperatura de 20 grados centígrados a las 8 de la mañana. Bruno decide que es un día perfecto para reparar la escalera que conduce a la terraza del fondo de su casa. En 15 minutos Bruno ya está afuera con el martillo en mano y unos minutos más tarde se golpea el dedo pulgar con el martillo. Es un intenso dolor físico, es seguido por un intenso enojo consigo mismo. Qué tonto, ¿por qué dejé que el dedo sobre ese clavo? Debí haberme contratado a un carpintero para hacer esto. Yo sé que no soy bueno para estas cosas. ¿Qué está experimentando Bruno ese sábado de verano? Enojo consigo mismo. Cree que el dolor de su dedo, que ahora se está propagando por todo el brazo, a sentirse mareado, se debe a su propio descuido. Su enojo crece hasta llegar a la conclusión de que tomó una decisión al tratar de reparar la escalera por sí mismo. Fue un imprudente, fui un tonto, me equivoqué. Carmen ha estado lidiando con su nuevo trabajo que le exige viajar mucho. Su amiga Rosana la llamó de su teléfono celular varias veces y le dejó mensaje a ver si podía encontrar. Carmen trata de posponer la respuesta a las llamadas telefónicas de Rosana. Cuanto más le pospone, más culpable se siente. Especialmente porque Rosana está luchando para conseguir un nuevo empleo. Después de una semana, Rosana deja de llamar. Carmen está enojado con sí misma. Qué mala amiga soy. Piensa Carmen. Quiere volver a comunicarse con Rosana, pero no sabe cómo. De vez en cuando la mayoría de las personas se enojan consigo. Por lo general, se debe a que percibimos que hemos hecho algo mal, fuimos imprudentes, necios o irresponsables. Cuando nos encontramos en medio del acaloramiento propio de este enojo, todos nuestros pensamientos son autodecondenación. Como el caso de Carmen, el enojo a veces viene acompañado de culpa y vergüenza. Como hemos notado a lo largo de este libro, el enojo es una respuesta emocional y física de disgusto intenso cuando nos encontramos ante algo o algo que percibimos como erróneo, inaceptable o injusto. Cuando experimentamos enojo hacia nosotros mismos es porque percibimos que somos culpables de la falta, el error, la ofensa, la injusticia o, como el caso de Bruno, de la imprudencia. Yo sé que puedo hacerlo mucho mejor. A menudo cuando nos vemos o cuando vivimos a las alturas de nuestras propias expectativas, se puede originar el enojo enfocado en uno mismo. André era joven empresario, una persona laboriosa que se podía considerar un trabajador estrella en la empresa, pero el martes por la noche su esposa Gloria vio que estaba deprimido y se condenaba a sí mismo. No puedo creer que no hayan incluido uno de mis elementos más importantes en mi informe. Cuando mi colega lo mencionó, era demasiado obvio. No puedo creer que lo haya pasado por alto. Quedé como un tonto y, para colmo, el vicepresidente de la compañía estaba presente. Él nunca asiste a reuniones. La verdad es que no lo puedo creer. Margarita, por lo general, llega a casa después del ensayo del coro con buen ánimo y entusiasmada. Por en la noche, Daniel notó que se encontraba callada y esquiva. ¿Cómo estuvo el ensayo del coro?, le preguntó. Estamos hablando de una quejila física. Fue pésimo, dijo ella. No sé por qué y para qué ensayé tanto para ese solo. Nunca debía haberme presentado a la audición. Mi voz sonó terrible. Estoy segura que puedo hacerlo mucho mejor. No sé qué me pasó. Mi voz estaba muy tensa y sonaba como el alarido de una lechuza.
Andrés y Margarita están experimentando enojo hacia ellos mismos, debido a que su desempeño no estuvo a la altura de lo que ellos saben que son capaces de hacer. Piensa que es inexcusable no haber hecho las cosas que saben que son capaces de hacer, por lo tanto están enojados consigo mismos a causa de su bajo rendimiento. La mayoría de nosotros, con imprudencia o necedad, cuando estamos o en estos actos resultan consecuencias perjudiciales, tendemos a enojarnos con nosotros mismos por nuestra inquietud o imprudencia. Javier iba conduciendo por el carril de baja velocidad de una autopista en el auto nuevo que acababa de comprar. Estaba tratando de encontrar los botones para evitar el sonido y escuchar el disco de compacto, cuando de repente chocó por detrás con una camioneta que iba muy despacio. Estaba furioso consigo mismo. No puedo creer que haya hecho esto. Siempre le he enseñado a mi hijo que nunca se distraiga con la radio cuando está conduciendo. Le he dicho cientos de veces, mantén los ojos en la carretera, y ahora yo hago una tontería como esta. Quizá el aspecto que genera el enojo más intenso en el creyente se constituye cuando transgredimos nuestros propios valores que afirmamos con vehemencia. El esposo creyente que es sexualmente infiel a su esposa podría culparla a ella de sus bajezas, pero más tarde experimenta un intenso enojo personal por haberse permitido caer en una inmoralidad. Sandra es una creyente comprometida que terminó mintiendo en el trabajo con respecto a un proyecto que no había terminado. No era un proyecto grande, pero ella había estado posponiéndolo, y cuando su jefa le preguntó si lo había terminado, ella dijo que sí, pues no quería tener problema y pensaba que podría terminar el proyecto y nadie se enteraría. Pero de alguna manera su jefa se enteró y la llamó la atención. Mientras iba de regreso a casa desde su trabajo, Sandra meditaba en lo sucedido. ¿Por qué dije eso? ¿Y por qué hice eso? Ni siquiera tenía necesidad de mentir. El enojo hacia nosotros mismos por fracaso o los asuntos de la moral y la ética a menudo viene acompañado de sentimientos de culpa. El enojo y la culpa deberían de conducirnos al arrepentimiento, a un perdón renovado, de las cuales discutiremos más adelante. Sin embargo, algunas veces nos revolcamos en nuestra propia culpa y nos fijamos en nuestro enojo hacia adentro. Mi vida es inútil, y otras respuestas son negativas. Sin importar cuál sea el origen del enojo, sentimos hacia nosotros mismos que debemos aprender a procesarlo constructivamente. La explosión y la implosión, que ya hemos visto anteriormente, son fuerzas negativas que pueden encendernos y podríamos explotar por medio de reproches verbales para con nosotros mismos en privado o ante los demás. No puedo creer que sean tan tontos. Nunca hago nada bien. ¿Cómo pude haber hecho algo así? Siento vergüenza de sí mismo. No creo que pueda enfrentar el mundo otra vez. La verdad es que quisiera morirme. Tales diatrabas verbales podrían extenderse a actos de violencia física, como arrancarse el cabello, arañarse, golpearse la cabeza contra la pared o contra el piso, cortarse con un instrumento físico o filoso, así como intentos de suicidio. Por el otro lado, la implosión constituye la acción de atacarnos mentalmente y en silencio. Por fuera podría parecer que estamos calmados, pero por dentro estamos llenos de furia con nosotros mismos. Me merezco sufrir, miren lo que hice. Fue muy tonto, no sé cómo va a ser y cómo van a creer en mí otra vez. Hice lo que sabía que estaba mal. Ni siquiera merezco el perdón. Algunas veces el pensamiento son altamente condenatorios. Mi vida es inútil, no merezco ser feliz, no tengo ninguna razón para seguir viviendo. Todos estos son mensajes emocionales que se registran en la mente de aquellos que interiorizan el enojo hacia ellos mismos. Tal condenación interna tiene muchas veces efectos devastadores. En el organismo trae consigo problemas físicos, principalmente asociados con el sistema digestivo neurológico del individuo. Obviamente, ni la explosión ni la implosión se constituyen en forma saludable para responder al enojo enfocado en uno mismo. Entonces, ¿cómo podemos responder ante estos enojos de manera constructiva? 5 respuestas adecuadas al enojo hacia uno mismo. Permítame sugerirle
una metodología positiva para procesar el enojo a uno mismo. Los siguientes 5 pasos representan respuestas saludables a su enojo. Primero, admita su enojo. Admítalo, sí, a usted mismo. Admítalo ante un amigo, un familiar de confianza, a un consejero, a un pastor. Pero admita que está enojado contra usted mismo. Realmente estoy enojado conmigo mismo. Es la primera declaración de sanidad. Admita los otros pensamientos y sentimientos que acompañan su enojo. Quizás me siento muy decepcionado de sí mismo, me siento inepto o tonto por haber dejado que esto pasara. Siento que he defraudado a los demás, incluyéndome a mí mismo y a Dios, a Jehová. Me siento muy irresponsable. Exprese la manera más clara que pueda lo que ha pensado y ha sentido. Si lo prefiere, escriba sus declaraciones, dígala en voz alta y usted mismo dígaselo en oración. Permita y aclare su enojo. 2. Analice el enojo hacia uno mismo. Podría ser definido o distorsionado. Tal como lo hemos manifestado en el capítulo 4, el enojo definido hacia uno mismo significa que mi enojo surge a partir de una falta real que yo he cometido. El enojo distorsionado significa que mi enojo se ha originado por una falta que yo he percibido como tal y no por una falta real. Ambos tipos de enojo deben ser procesados, pero resulta de ayuda saber cuál de los dos está tratando. Existe una gran diferencia entre el enojo que Bruno sintió cuando se golpeó su dedo pulgar con el martillo y su enojo que es un esposo que siente cuando ha sido infiel sexualmente a su esposa. Este último se debe a un acto inmoral y es el caso del enojo que es definido. Por otra parte, golpearse el dedo con un martillo no es inmoral, pero imprudente, porque Bruno tarde o temprano podría confesar su imprudencia al Padre, aceptar el perdón y tratar de aprender de la experiencia. Podría orar: Padre, perdóname por ser tan imprudente, porque el cuerpo que me has dado, gracias por tu amor y tu perdón. Ayúdame a aprender la dolorosa experiencia. Te amo, oro por sanidad de mi dedo pulgar. Después de la oración, el enojo Bruno se le irá apaciguando, mientras su dedo seguirá hinchado con punzadas de dolor. Él ha manejado su enojo de una manera constructiva. El esposo que le ha sido infiel a su esposa tiene el asunto que tratar mucho más grave. Él ha transgredido una ley moral claramente establecida por el Padre, se siente enojado consigo mismo y su enojo es definido. Se origina a partir de una falta moral. Además de su enojo, también puede sentir culpa, vergüenza y degradación. Todos estos sentimientos son normales y esperados cuando se han violado los principios morales. Se siente culpable porque es culpable, siente vergüenza porque ha hecho algo vergonzoso, se siente degradado porque no quiere que otras personas se enteren de su acto pecaminoso. Su enojo hacia sí mismo es real y debe procesarlo, lo cual nos lleva al tercer paso. Confiese al Padre la falta cometida y acepte su perdón. Existe solo la forma adecuada de procesar el enojo hacia uno mismo que se origina en el propio pecado. Fue el apóstol Juan que hizo esta prescripción. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 Juan 1:9. Este es el claro mensaje de todas las Escrituras. Jehová nos ama y quiere tener comunión con nosotros, pero debido a que Él es santo y nuestro pecado rompe con esa comunión y tratarnos como hijos desobedientes. Esto significa que nos reprenderá y nos disciplinará. Hay una cita que está en Hechos 12:5 al 11. Pero cuando estamos dispuestos a confesar nuestros pecados, Él también está totalmente dispuesto a perdonarnos y perdonarlos. De eso es precisamente el tema de Yeshua en el madero. Él tomó consigo el castigo que merecía a causa de nuestro pecado, para que el Jehová, el Padre, pudiera perdonarnos por su amor, sin dejar de ser justo. Nuestra parte consiste en admitir que necesitamos su perdón. Cuando acudimos al Padre en busca de perdón, Él siempre responde con amor perdonador y nos vuelve a ser puros para que podamos disfrutar otra vez de su comunión. Cuando nuestro pecado no solamente ha sido contra nosotros mismos y contra el Padre, sino también contra otras personas, entonces debemos confesar nuestra falta a la otra persona a quien hemos pecado y pedirle perdón. El apóstol
Shaul, Pablo, puso esto en práctica en su propia vida y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante el Padre y ante los hombres. Eso está en Hechos 24, verso 16. Para sacar nuestra conciencia del sentimiento de culpa hacia el Padre, nos confesamos ante Él. Para liberar nuestra conciencia de culpa hacia los hombres, debemos confesarle nuestro pecado a la persona a quien hemos ofendido. El arrepentimiento verdadero del pecado siempre viene acompañado del deseo de admitir nuestra falta y de hacer restitución a la persona contra quien hayamos pecado, y la confesión del primer paso a la restitución. Zaqueo, el deshonesto recolector de impuestos judío, demostró este principio cuando Yeshua en casa, Zaqueo dijo: aquí doy la mitad de mis bienes y doy a los pobres, y en algo defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Eso también está en Lucas 19 del verso 8-9. Yeshua perdonó a Zaqueo porque él ofreció hacer restitución. Su restitución era la evidencia de que él reconoció que Yeshua como Adón y Señor. El Adón es Señor. Cuando uno está cuenta con el Padre, también desea estar a cuenta con los hombres. El esposo que se arrepiente de una relación adúltera y confianza ante el Padre y experimenta su perdón, pero que nunca podrá experimentar el perdón de su esposa que haya reconocido esa falta ante ella. Si ella decide perdonarlo, entonces él tiene la oportunidad de esforzarse y restablecer la confianza con su esposa, traer de nuevo la vida al matrimonio. Habiendo experimentado el perdón del Padre y quizás el perdón de la persona en la cual hayamos pecado y ofendido, estamos listos para dar el cuarto paso. Decida perdonar a usted mismo. Perdónese es muy similar a perdonar a una persona que ha pecado contra usted. Perdonar a otra persona significa que decide no tener en cuenta el pecado en contra de ella. Usted está dispuesto a aceptarla de nuevo en su vida como que si no hubiera pasado nada y que hubiera pecado, sino que no hubiera pecado. Y procurará continuar fortaleciendo su relación con esa persona. El pecado cometido deja de ser una barrera en relación a una persona. Si hay una pared que representa simbólicamente los pecados cometidos contra usted, el perdón es el que lo derriba. Esa pared y hace que las personas puedan trabajar en la recolección de los escombros. El perdón permite que las personas se comuniquen otra vez y escuchen para poder llegar a un entendimiento. Además, siempre el potencial para trabajar juntos como equipo. En el capítulo 8 notamos que el perdón no elimina necesariamente el daño, el dolor, el recuerdo, la falta, pero que sí hace es impedir que estas cosas sean un obstáculo para la relación. Con el tiempo esto sanará. El perdón tampoco remueve todos los resultados del pecado. Por ejemplo, con frecuencia se destruye la confianza cuando una persona peca contra otra. El perdón no restaura automáticamente la confianza. Esto debe ganarse y labrarse por parte de la persona arrepentida para que pueda demostrar que el futuro sea confiable. Si sigue siendo digna o de confianza en las semanas y meses posteriores a su arrepentimiento, se afianzará y fortalecerá nueva la confianza. Estos mismos principios también se aplican al perdonarse uno a los otros mismos. En raíz, el perdón personal es una decisión. Nos sentimos dolidos por la falta que hemos cometido. Desearíamos no haber pecado nunca. La realidad es que lo hemos hecho, pero también hemos confesado nuestro pecado ante el Padre y hemos recibido su perdón. Si nuestro pecado fuera en contra de otra persona, ya lo hemos confesado y le hemos pedido perdón. Además, estamos procurando reconstruir una relación. Ahora es el tiempo de perdonarnos a nosotros mismos. Debemos decidir y hacerlo. Por medio de los reproches explosivos o impulsivos, no obtendremos resultados positivos. Todas estas conductas son destructivas y de hecho constituyen reacciones pecaminosas ante nuestro enojo, por lo cual también debe confesarse ante el Padre. La acción de decidir perdonarnos a nosotros mismos es algo que puede hacerse mejor en el contexto de la tefilat, al dejar que Jehová mismo sea testigo que hemos perdonado y no hemos perdonado. La siguiente oración puede ser ayuda al expresar sus sentimientos hacia el Creador. Padre, Abba, tú conoces el mal que he cometido, ya te lo he hecho confesado
y sé que me has perdonado por ello. De hecho, tu palabra, tu Torah dice que ya no lo vas a recordar en mi contra. Te doy gracias. Te doy gracias por tu perdón. También sabes que en las últimas semanas me he rebajado y me he herido a mí mismo con palabras destructivas y me he dicho cosas que no merezco seguir viviendo, que solamente merezco ser castigado. Toda mi vida quisiera morir. Sé que estoy en pensamientos destructivos no te agradan, debido a que tú me has dado vida y que has depositado mi confianza en Yeshua. Yo soy tu hijo, no tengo ningún derecho a concederme a mí mismo después que me perdonaste. Te doy gracias porque me amas y me has perdonado generosamente. Al entender que soy tu hijo, me perdono a mí mismo por la falta que he cometido, aunque el dolor pueda seguirme por mucho tiempo, y cuando piense que en mi fracaso tal vez llore. Ya no voy a permitir mis fallas del pasado me impidan hacer cosas buenas que tú me has llamado a hacer. Con tu ayuda elimino esos fracasos de mi vida para siempre y me comprometo a seguir solo a ti en mi futuro. Una oración como esta, ofrecida sinceramente, puede constituir un paso decisivo para perdonarse a sí mismo. Así como ocurre cuando perdonamos a otro. El hecho que perdonamos no elimina todo el dolor de todo el recuerdo de la falta cometida, ni tampoco elimina necesariamente todos los resultados del pecado. Por ejemplo, si el pecado es cuestión de robar o decir mentira, es posible que uno todavía tenga que enfrentar los resultados de esas acciones. El hecho de aceptar el perdón del Padre y perdonarse a sí mismo no significa que el ladrón pueda salir de la cárcel. Lo que el perdón hace es liberar a la persona del yugo de opresión, de la falta del pasado y darle la libertad de aprovechar el futuro al máximo. Esto nos lleva al quinto paso. Enfóquese en acciones positivas, así que encuentre en la posición de poder cambiar el curso de la vida. Usted puede aprender de sus propios fracasos. Alguna vez las personas cometen error de que no querer pasar nunca más esas faltas. La razón que tienen es, ahora que Jehová me ha perdonado y me he perdonado, no quiero volver a pensar eso antes nunca más. Creo que esto es un error. El hecho es que sí podemos aprender mucho de nuestras faltas. Las Escrituras nos indican que el Padre quiere obrar el bien a partir de todas las cosas que nos suceden. Mi parte consiste en cooperar con Él. El Padre, ayúdame a aprender de las lecciones que necesito de mis errores del pasado. Es una oración que el Padre recibe con agrado. ¿Cuáles son los factores que nos impiden rendir de la tentación del pasado? Esas son las cosas que necesitan cambiar y necesitamos cambiarlas. Por ejemplo, si cayó en la tentación del alcohol, el abuso de las drogas, puede ser que porque se colocaba en una situación que propiciaba la bebida o el uso de la droga en el futuro, no debe permitir que suceda. Si el fracaso en el ámbito de la inmoralidad sexual, entonces debe retirarse del medio que le está incitando a permitir esa falta. Su pecado fue propiciado por dejar de tener un tiempo devocional, de estar en intimidad con el Padre. Esto necesita volver a integrarlo en sus horarios. ¿Qué fue lo que me hizo errar en el pasado? ¿Qué cambio debo hacer para prevenir esto en un futuro? Son preguntas profundas que pueden conducirnos a un crecimiento constructivo. Además de aprender de los errores del pasado, usted se encuentra en una posición de dar pasos positivos para que su futuro sea más brillante. Esto puede requerir la lectura de buenos libros, asistir a seminarios, hablar con amigos, recibir consejos de un pastor, en este caso un roe, creyente en el Mesías. Este es el tipo de pasos que les proporcionan una nueva información e idea a la dirección de su futuro. Si su pecado fue en contra de su familia o amigos, este es el momento para concentrarse en acciones positivas hacia esa persona. No me refiero a que usted trate de manipular a esa persona para que la perdone o que tenga una mejor opinión de usted. La manipulación es el esfuerzo de controlar a otra persona y nunca esto es constructivo en las relaciones humanas. Estoy hablando más bien de actos de amor con los cuales busque hacer algo bueno a esa persona sin esperar nada a cambio. El amor incondicional no es un pago por servicios recibidos ni un soborno para obtener lo que queremos. Es un esfuerzo genuino para mejorar la vida de la otra persona porque la amamos y nos interesa su bienestar.
Es lo que el Padre hace por nosotros todos los días. Cuando la acción positiva se trata del amor, es el mayor de todas. La Escritura nos indica que si decidimos llevar una vida de amor incondicional hacia las demás personas, es porque el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones y el Ruach Santo nos fue dado. Amar al estilo de vida que el Padre nos da es centrarnos en lo que el Padre desea para nosotros. Un mandamiento nuevo os doy: amaos los unos a los otros, que también améis a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuviera amor a los unos a los otros. Esto lo dijo Yeshua. El amor de la marca distintiva del creyente. Cuando usted emprende acciones positivas que demuestran su amor hacia la persona que ha ofendido, no puede obligarle a responder recíprocamente a ese amor, pero sí puede tener toda la confianza de que el amor es el arma más influyente en el mundo. Si su amor es auténticamente incondicional y expresa tanto sus acciones como las palabras, está siendo lo más poderoso que existe, el favor de una persona hacia la otra persona, sin importar cómo él responda. Usted se sentirá bien consigo mismo porque está cumpliendo la enseñanza de Yeshua y usted ha sido perdonado por el Padre, quizá por otro, y ya sea perdonado a sí mismo, y ahora está encarando el futuro con esperanza. Terminamos con esto. Cuando estás enojado consigo mismo, diga, admita su enojo, escríbalo si fuera necesario, expréselo al Padre. 2. Analiza su enojo, ¿es justificado o está cargado por culpa o vergüenza innecesaria? 3. Si su enojo hacia usted mismo es válido y confiesa su falta al Padre y acepte su perdón. 4. Decida perdonar una vez de reprocharse en oración, déjeselo en tefilá, deje que el Padre sea testigo de su petición y a sí mismo. Y 5. Aprenda de sus errores, tome pasos positivos para asegurarse de no volver a cometer los mismos errores. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra agresiva echa leña al fuego. Bueno, familia, espero que haya sido de agrado y que tomemos en cuenta estos consejos que se nos dan, porque es para nuestro bienestar. Y si es nuestro bienestar, siempre van a salir beneficiados sus seres cercanos, sus seres queridos. Familia, nos vemos la semana con el último capítulo de El enojo entre las parejas. Ley Raot. Hasta pronto.